Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Le doy una cordial bienvenida a esta webconferencia titulada Sociedad del Conocimiento del riesgo de la era de la tecnociencia. Primero que todo, eh, el propósito de este espacio es acompañar el trabajo que ustedes vienen realizando correspondiente al track del curso, retomando las lecturas propuestas que están en la guía de actividades y mostrando cómo se articulan entre sí autores como Bernal, Binde, Echeverría, Adorno, y además los objetivos de desarrollo sostenible y la conferencia de la UNAC, que nos habla un poco sobre la inteligencia artificial. En esta presentación no vamos a resumir simplemente los textos de la lectura de esta actividad, sino vamos a mostrar cómo forma un debate vivo sobre el mundo en que las sociedades actuales producen y usan el conocimiento. Y asimismo, tiempo de generar riesgos globales que nos afectan en lo ambiental, en lo social y en lo político. Este debate no es algo teórico, tiene consecuencias prácticas, nos ayuda a preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos, qué papel juega la ciencia y la tecnología y qué responsabilidad asumimos como ciudadanos y como comunidad académica. A lo largo de esta sesión, iremos viendo cómo la sociedad del conocimiento eh, nos puede entenderse, no puede entenderse únicamente como una sociedad llena de información y de dispositivos tecnológicos, ya que aquí se requiere pensar en ética, en justicia, gobernanza y sobre todo la sostenibilidad, tal como lo plantea Binde, un autor de la guía de este GAC, la UNESCO y el señor Bernal. Al mismo tiempo, veremos como autores como Beck nos recuerda que ese mismo proceso de modernización y progreso ha dado lugar a una sociedad del riesgo, donde los peligros producidos por nuestras propias decisiones, que son tecnocientíficas, tienen un alcance global. Finalmente, vamos a integrar en el marco de los ODS, en el caso particular de la inteligencia artificial, a partir de la conferencia de la UNAC. La idea es que al terminar, ustedes como estudiantes cuenten con los elementos conceptuales críticos para poder desarrollar esta actividad que corresponde al RACPRE con una mayor profundidad, una mayor coherencia y una capacidad argumentativa. Vamos a darle paso a la diapositiva. Bueno, como se los decía a ustedes al comienzo, mi nombre es Eugenio Escocia, soy el docente y director de curso. Aquí se encuentra mi link de acompañamiento tutorial. Pueden contactarme todos los días o pueden escribirme por el correo electrónico institucional. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, ya tenemos el saludo de presentación. Vamos a conocer un poco la agenda del curso. Vamos a conocer la guía de actividades, el desarrollo de la webconferencia, preguntas y puntos varios. Continuamos con la agenda del curso. Bueno,
Vamos a revisar puntos, eh, la guía de aprendizaje de la tarea 3 que está titulada La disyuntiva entre la sociedad del conocimiento y la sociedad de riesgo, que corresponde a ese curso de ciencia y sociedad. Esta tarea es muy importante porque tiene un peso evaluativo de 175 puntos de 500. Corresponde al momento intermedio de la evaluación del curso. Como ustedes son conocedores, la gestión, quien la gestiona es la Escuela de Ciencias, Arte y Humanidades, EXA, y está diseñada para que ustedes trabajen de manera independiente, es decir, que esta actividad es individual y que te van a ir desarrollando sus capacidades de lectura crítica, de escritura y sobre todo la argumentación filosófica. Esta actividad está abierta desde el primero de, desde el 1 de diciembre del 2025 y finaliza el lunes 26 de enero de 2026. La guía tiene un estimado de una intensidad horaria de 36 horas de trabajo independiente. Eso significa que no es una tarea para dejar al final, sino para irla construyendo con calma, leyendo, tomando nota, organizando ideas, redactando y preparando la sustentación oral que van a hacer ustedes, esa disertación. Los resultados de aprendizaje que se evalúa, toda la tarea 3 está organizada para que ustedes logren un resultado de aprendizaje muy específico. ¿Y cuál es el resultado? Ustedes van a tener la capacidad de analizar críticamente los principales argumentos del debate entre la sociedad del conocimiento y la sociedad del riesgo en una era de tecnociencia, identificando las características distintivas de cada una de ellas. Y esto implica tres cosas importantes. La primera, para alcanzar este resultado de aprendizaje, debemos de leer y comprender las propuestas teóricas de los autores asignados. Como segundo punto, debemos de distinguir y comparar la sociedad del conocimiento y la sociedad del riesgo. Y por último, vamos a tener que alcanzar esa capacidad de analizar críticamente, no solo repetir, sino tomar postura, argumentar frente a ese debate, usando la lectura como un soporte teórico. ¿La actividad en qué consiste? La guía se divide, o más bien la guía divide la actividad en tres grandes componentes. El primer componente, una lectura crítica de al menos de 3 textos sugeridos. Un escrito en Word que debe contener de 700 palabras a 1000 palabras. Y el tercer punto debe tener un video exposición entre 5 a 10 minutos donde sustentan oralmente su respuesta. Y sobre todo, y aquí quiero hacer un énfasis bastante, es la participación en el foro. Hemos visto que en actividades anteriores la participación en el foro es bastante reducida. Esta vez lo estoy invitando a ustedes a que participen activamente, que expongan sus análisis, ya sea de uno de los ODS, y hagan sus comentarios a un compañero. El eje de todo es una única pregunta central que deben responder de forma escrita y oral, y es en qué medida los ODS tienen la suficiente fuerza normativa para orientar la actividad tecnocientífica actual en función de ese desarrollo humano y el bienestar social. Esta pregunta no se responde de opinión, se responde desde las lecturas sugeridas y ese análisis de los argumentos
de los autores que ustedes van a trabajar. Y por eso que la lectura y los recursos que deben de trabajar, la primera lectura es de P, que es una lectura que trata de las sociedades industriales a la sociedad de riesgo. Hernando Bernal, La nueva dimensión de la utopía. Binde, UNESCO 2005. Van a leer sobre de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Javier Echevarría, 2003, una lectura que es de ciencia, macrociencia y tecnociencia. Heidegger y Adorno, ese famoso concepto de ilustración que lo trabaja a la perfección, van a también a entrar a la página oficial de los desarrollos sostenibles, van a chequear todo lo que están ahí y van a ver un video en YouTube de la conferencia UNAC 2025 de los desafíos de la inteligencia artificial. Es declarar, no es obligatorio usar todas estas referencias, pero sí al menos tres bien trabajadas, o sea, tres lecturas, y lo ideal para un buen nivel es articular varios. Por ejemplo, Echevarría con Beck, más los ODS, más la conferencia de la IA. Ahí estamos, ¿qué? Trabajando articulada con varios autores. Bueno, la agenda nos da unos pasos que indica la guía, que es el paso a paso. La guía plantea claramente 5 pasos para el desarrollo la tarea. O sea, 5 pasos para desarrollar esta tarea. El paso 1 es hacer una lectura comprensiva, crítica y reflexiva de los textos obligatorios de la tarea 3. No es una lectura rápida, hay que subrayar, los invito a resumir, identificar conceptos clave y argumentos centrales. El segundo paso, usted va a escribir un texto de 700 a 1000 palabras respondiendo a esa pregunta central sobre la fuerza normativa de los ODS frente a la tecnociencia y el desarrollo humano. El texto debe ser argumentativo, con instrucción, desarrollo y conclusión. Y además usted debe de apoyarse de las lecturas. Vamos a aplicar las citas y las referencias a séptima edición. El paso 3 consiste en grabar un video exposición de 5 a 10 minutos, donde ustedes sustenten oralmente esa respuesta. Pueden usar una presentación PowerPoint o en Canva para apoyarse. La idea es que expliquen con sus palabras de forma clara y ordenada cómo responde a la pregunta citando a los autores. El paso 4 es subir al campus un archivo Word, el texto argumentativo y el enlace al video exposición cargado en YouTube en el espacio de la tarea correspondiente. Y el quinto paso es sobre todo lo que uno haciendo, recalcando varias veces, es participar en el foro de discusión, haciendo un breve análisis de uno de los ODS y comentando el aporte al menos de un compañero de forma asertiva y de forma analítica. Bueno, ya tenemos explicado un poco la agenda, pero ¿qué se debe evidenciar y qué se va a evaluar? Como le dije, el texto argumentativo que responde a las preguntas de los ODS y la tecnociencia, el enlace del video que esté correctamente cargada en YouTube, la participación en el foro de discusión con un aporte propio y comentarios respetuosos, claros y analíticos. Esas son las pruebas de aprendizaje. Ahí es donde el docente, en mi caso, vamos a evidenciar si realmente leyeron y comprendieron y reflexionaron sobre los textos sugeridos. Bueno, hay un mensaje importante y es el uso de la IA
y el trabajo autónomo. La guía de actividades hace una advertencia muy clara sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Sí se pueden usar como apoyo para aclarar dudas, revisar redacción, aprender a citar, buscar referencias, entre otros, etcétera. No se puede delegar a la IA a la elaboración completa de sus trabajos. El sentido pedagógico de esta tarea es que ustedes mismos lean, piensen, escriban y expresen oralmente. Esta guía me recuerda el lema de la ilustración. Aude separe, atrévete a saber, separe aude, atrévete a saber. Eso significa asumir el esfuerzo intelectual propio y no sustituirlo por una máquina. ¿Cómo deben ser la calidad de la lectura de ustedes? Este documento de la guía insiste que el trabajo debe evidenciar 3 niveles de lectura. La lectura literal, que es la que dice el autor. Aquí debemos mostrar que comprendieron directamente las ideas centrales. Se trata de parafrasear fielmente sin simplificar en exceso. Dos, lo que es la lectura inferencial, que implica lo que dice el autor. Esto quiere decir que va más allá de lo explícito, deduce consecuencias, conecta con el contexto y con la realidad actual. Y por último, es la lectura crítica, con qué no estoy de acuerdo y por qué. Aquí van a analizar límites, alcances, vacíos, tensiones. Pueden cuestionar al autor siempre con argumentos y respuestas. Un buen trabajo de este resultado de aprendizaje que entro debe mostrar de manera equilibrada estos 3 niveles. Por otro lado, voy a recalcar y recomendar nuevamente y recordarles lo que es la participación en el foro. Debe ser asertiva y analítica. La guía también da orientaciones para el foro de discusión. Nos da una orientación que ustedes deben de participar de forma asertiva. Deben de expresar ideas con claridad y respeto. Evitar tonos agresivos o pasivos. Deben de reconocer los aportes y sentimientos de los demás. Analíticos deben ser ustedes. Pasar los comentarios en argumentos, no solo en opiniones sueltas. Considerar los pros y los contras, causa y efecto, cuestionar supuestos y profundizar en el sentido de los ODS y su relación con la tecnociencia. No se trata de escribir estoy de acuerdo y ya, sino de construir un pensamiento colectivo. Y por último, bueno, vamos a hablar un poco sobre las normas de calidad, APA y de plagio, que finalmente nos recuerda la guía, aspectos formales y éticos. Debemos de cuidar la ortografía, redacción y presentación de todos los productos, usar correctamente las normas APA para citar y referenciar, evitar el plagio académico, no copiar textos de autores o compañeros sin citar. Se menciona expresamente que el plagio y el fraude tienen sanciones, calificación de 0 en la actividad y posibles sanciones que son disciplinarias según el acuerdo 029 de 2003. La guía incluso recomienda el uso de Turnitin para revisar sus propios escritos antes de entregar. Eso es con respecto a la explicación de la guía de actividades. ¿Ok? Estamos en la guía de actividades
Y la agenda, como les mencionaba a ustedes, encontramos en la tarea 3, tenemos aproximadamente 48 días para realizar esta actividad. Bueno, vamos a darle continuidad al desarrollo de esta web conferencia. Pero antes de empezar a este desarrollo de esta web conferencia, sabemos que todo, eh, este desarrollo de web conferencia, eh, vamos a tener una actividad, que es una actividad 1, rompiendo el hielo en Padlet, lo que ya sé y lo que sospecho. Bueno, esta es una actividad eh, para ustedes, queridas y queridos estudiantes. Como les decía a ustedes, que antes de continuar con el desarrollo teórico de esta webconferencia, vamos a realizar una actividad corta de aprendizaje activo que tiene dos momentos complementarios. El objetivo es que ustedes no solo escuchen la exposición, sino que también pongan en juego sus conocimientos previos y lo que han comprendido de la relación entre ciencia, sociedad y conocimiento, sociedad y riesgo, tecnociencia y ODS. Este primer momento, eh, vamos a trabajar con un grupo de Parler colaborativo. Ustedes pueden escanear el código que está en su pantalla. Allí cada uno de ustedes va a responder brevemente una pregunta inicial sobre lo que entiende por sociedad del conocimiento y los posibles riesgos asociados a ese desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología. Esta parte de la actividad busca que podamos ver como grupo qué ideas ya tenemos, qué intenciones compartimos y desde qué realidad concreta estamos pensando el tema. No hay respuesta perfecta en este punto. Me interesa, sobre todo, escuchar sus voces, sus ejemplos y sus experiencias. Bueno, ya tenemos actividad, procedimos, más tarde revisamos el módulo de Parler, continuamos con el desarrollo de la web conferencia. Bueno, aquí quiero aclararle dos cosas fundamentales. Bueno, una ya se la había mencionado al principio, es que el propósito del resultado de aprendizaje 3 y la pregunta orientadora que la guía de actividades nos propone. En primer lugar, el propósito del resultado de aprendizaje es que ustedes sean capaces de analizar críticamente las principales argumentaciones que diferencian la llamada sociedad del conocimiento de la sociedad del riesgo en el contexto de la expansión de la tecnociencia. Esto implica que no basta con repetir definiciones, se requiere comprender las tensiones, contradicciones y posibilidades que aparecen cuando la ciencia, la tecnología y la economía se entrelazan de manera tan intensa como en la actualidad. En el segundo lugar, la guía formula una pregunta orientadora que debe guiar a toda la reflexión. Pues le repito la pregunta: ¿tienen los objetivos del desarrollo sostenible y la suficiente fuerza normativa para orientar la tecnociencia hacia el desarrollo humano y el bienestar social? Cuando hablamos de esa fuerza normativa, nos referimos a la capacidad real de orientar, limitar, exigir y transformar la manera como se produce y se aplica el conocimiento tecnocientífico. Es decir, que no basta con que los ODS existan como un listado de buenas intenciones. La cuestión es si efectivamente logran acudir a las decisiones de gobiernos, de empresas, de instituciones científicas y de los actores
social. Eh, Considero que, por lo tanto, todo el recorrido de esta presentación busca ofrecer unas herramientas para responder a esa pregunta. Veremos cómo la tecnociencia, según Echevarría, ha transformado la forma de hacer ciencia. Cómo la UNESCO, según Binde y Bernal, formula ideas de sociedad del conocimiento, como Beck, Adorno y Hoyerke nos advierte sobre los riesgos y las ambivalencias del progreso. Y cómo en el marco de los ODS y el caso de la inteligencia artificial, pone a prueba esa fuerza normativa. Al final, el desafío para ustedes será articular esos autores una respuesta crítica, argumentada y sobre todo con coherencia. Bueno, damos paso a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos un poco sobre a conocer uno de los primeros autores de esta diapositiva. Entramos en el primer autor clave, que es Javier Echeverría. Su aporte es fundamental porque nos da el lenguaje para nombrar el tipo de ciencia que se practica hoy, especialmente a gran escala. Primero, Echeverría nos habla de microciencia. Aquí se refiere a formas de investigación más tradicionales, grupos pequeños de investigadores, laboratorios modestos, recursos limitados y problemas acotados. En una ciencia más cercana a la imagen clásica del científico, de ese científico trabajando en un espacio relativamente autónomo, donde los impactos permanecen en cierto nivel local. En contraste, la macrociencia describe proyectos de gran envergadura con enormes inversiones económicas, infraestructura sofisticada y cooperación internacional. Pensemos los grandes observatorios en proyectos globales de física, en programas masivos de investigación biomédica. Allí aparecen actores como estados, corporaciones, agencias internacionales y los consorcios. Sin embargo, lo más importante para nuestro resultado de aprendizaje es la noción de tecnociencia. Echevarría muestra que hoy ciencia y tecnología ya no pueden separarse fácilmente, porque la investigación se hace desde el principio y con fines de innovación, de patentamiento, aplicación económica y competitividad. Eso quiere decir que la tecnociencia es una práctica donde se fusionan ciencia, tecnología y política. Y que los proyectos tecnocientíficos dependen de grandes inversiones, responden a intereses estratégicos y generan impactos sociales y riesgo global. Pero aquí viene una pregunta que debemos de hacer, porque es realmente para nosotros. Porque si queremos evaluar esa fuerza normativa de los ODS, debemos tener claro qué tipo de objeto intentan orientar. No se trata de una ciencia neutra y aislada, sino de una tecnociencia profundamente imbrincada con el mercado, en el poder y la geopolítica. Echevarría, por tanto, nos da el punto de partida para entender que las decisiones científicas y tecnológicas hoy son también decisiones económicas, decisiones políticas y éticas. Y ahí se juega buena parte del debate sobre
sociedad del conocimiento y sociedad del riesgo. Dando continuidad, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver a otro autor que es Binde sobre la UNESCO, de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Pasamos ahora a este autor Binde y al informe de la UNESCO sobre las sociedades del conocimiento. Pero recordemos lo que nos pide la guía. Leer el apartado donde se explica la diferencia entre ciencia, entre sociedad de la información y sociedades del conocimiento. Y esta distinción es crucial. La sociedad de la información se caracteriza por la abundancia de datos, la digitalización, la conectividad y la circulación acelerada de mensajes. Es el mundo de las redes, de los flujos de información en tiempo real. Sin embargo, tener mucha información no significa necesariamente comprenderla, usarla críticamente o integrarla en proyectos de vida justo y sostenible. Por eso, la UNESCO habla en plural de sociedades del conocimiento. En esta, lo determinante no es solo el acceso a información, sino la capacidad de convertir esa información en conocimiento significativo. Es decir, comprensible, contextualizado y que esté orientado por valores como la equidad, la diversidad cultural, los derechos humanos y la sostenibilidad. Porque una sociedad del conocimiento, en este sentido, requiere sistemas educativos fuertes, políticas públicas que reduzcan esas brechas, instituciones confiables y una participación democrática. Por eso que la guía de actividades incluye este texto porque nos invita a comprender que la sociedad del conocimiento no puede reducirse a unos indicadores tecnológicos. Una sociedad puede estar hiperconectada y, sin embargo, reproducir desigualdades, exclusiones y formas de dominación. De ahí que la UNESCO insista en que las sociedades del conocimiento deben ser inclusivas, respetuosas de la pluralidad cultural y deben ser comprometidas con el desarrollo. Este punto se conecta directamente con el marco de los ODS. Estos objetivos digamos que proponen justamente un horizonte al desarrollo donde el conocimiento y la tecnociencia se orientan a erradicar la pobreza, a cuidar el planeta, promover la paz y garantizar los derechos. Así que BINDE y la UNESCO nos preparan para pensar los ODS no como un simple listado técnico, sino como una propuesta ética y política acerca de qué tipo de sociedad del conocimiento queremos construir. Pero miremos lo que nos dice la lectura de Hernando Bernal Arantón de la siguiente diapositiva, porque aquí esta lectura propuesta en la guía se introduce una dimensión clave, y es la utopía en la sociedad del conocimiento. No se trata de una utopía ingenua, sino de una reflexión crítica sobre qué horizontes deseables guían nuestras acciones culturales, educativas y tecnocientíficas. Ahora bien, Bernal plantea que una auténtica sociedad del conocimiento debe someterse sobre tres pilares: eticidad y confianza, justicia y gobernanza y sostenibilidad. La eticidad y la confianza son fundamentales para que las personas y las instituciones puedan cooperar, compartir saberes
y construir proyectos colectivos. Sin confianza, el conocimiento se convierte en un recurso más dentro de relaciones de confianza, manipulación o instrumentalización. El segundo, Bernal enfatiza la justicia y la gobernanza. El conocimiento no puede permanecer centrado en élites. Debe convertirse en un factor de democratización. Para ello, se necesitan mecanismos de gobernanza que regulan la producción, circulación y el uso de conocimiento, de modo que esté al servicio del bien común y no exclusivamente del lucro o de poder de un pocos. Y por último, Bernal nos habla sobre la sostenibilidad. Aparece como un nuevo horizonte utópico. No basta con aumentar la producción de conocimiento. Para él es necesario que éste contribuya a la sostenibilidad ambiental, social y cultural. Aquí se conectan fuertemente los planteamientos de Bernal con los ODS, que integran estas dimensiones. La guía de actividades, recordemos un poco también, incluye este texto porque refuerza una idea central de nuestro resultado de aprendizaje. La sociedad del conocimiento solo merece ese nombre si se articula con un proyecto ético, político, claro. De lo contrario, puede terminar justificando nuevas formas de exclusión y de desigualdad. En este sentido, Bernal nos ayuda a pensar que esos ODS representan una forma concreta de esa utopía, un conjunto de metas y principios que busca orientar el desarrollo tecnocientífico hacia la justicia, la confianza social y la sostenibilidad a largo plazo. Le damos paso a la siguiente lectura, que es de Beck. Vamos a hablar, que nos habla Beck sobre esa sociedad de riesgo, una lectura obligatoria para usted. Bueno, llegamos ahora a Beck, cuya obra es central para entender la noción de sociedad del riesgo. También incluida explícitamente en la guía del plan. Beck sostiene que la modernidad industrial, que prometía progreso y ese bienestar, ha generado una nueva configuración social en la que los riesgos producidos por la propia modernización se vuelven protagonistas. Esos riesgos son manufacturados, es decir, no aparecen solo por causas naturales, sino que resultan de nuestras decisiones tecnológicas, económicas y políticas. Hablamos de contaminación, accidentes industriales, crisis climática, residuos tóxicos, amenazas nucleares, entre otros. A diferencia de riesgos tradicionales o locales, lo que analizan BET son globales, muchas veces irreversibles y destruidos de manera desigual. Las poblaciones más vulnerables suelen ser las que sufren más esos impactos. Una característica importante es que muchos de estos riesgos son invisibles sin mediación científica. Necesitamos modelos, mediaciones, expertos, organizaciones internacionales para identificarlos y valorarlos. Esto genera una nueva relación entre sociedad, ciencia y política. La gestión del riesgo se convierte en un tema central y altamente conflictivo. Beck habla de modernización reflexiva para indicar que la propia sociedad se ve obligada a mirarse críticamente, a preguntarse por las consecuencias de su propio desarrollo.
Y ese desarrollo en un contexto que es clave. La tecnociencia, tal como lo describe Echeverría, produce al mismo tiempo conocimiento y nuevos riesgos globales. Y es precisamente frente a estos riesgos donde los ODS intentan actuar como marco normativo. Así que la sociedad del riesgo y la sociedad del conocimiento no son mundos separados, sino dimensiones de la misma realidad. Una sociedad que produce conocimiento y tecnología a gran escala, pero que también debe enfrentar los peligros y daños que ese mismo proceso genera. El reto es si somos capaces de orientar la tecnociencia hacia el bienestar humano y la sostenibilidad, o si quedamos atrapados en una dimensión de riesgo creciente. Continuamos con la siguiente intervención de la siguiente lectura, y es la lectura de Hoyner, Hoyner y Adorno. Hace una crítica a a la ilustración. Esta diapositiva eh, que tomamos a Hoyner y Adorno en su análisis del concepto de ilustración, incluido en la guía también. Ellos parten de la idea de que la ilustración buscará liberar a los seres humanos del miedo mediante la razón y el conocimiento. Sin embargo, analizan cómo esa misma razón se convierte con el tiempo en razón instrumental. La razón instrumental es aquella que se orienta principalmente al cálculo, la eficiencia, el control y la dominación. La naturaleza deja de ser vista como un entorno con valor propio y se convierte en objeto de manipulación técnica. Lo mismo ocurre con las relaciones humanas, que corren el riesgo de ser tratadas en términos puramente funcionales. Por eso que estos dos pensadores sostienen que de este modo el proyecto ilustrado entra en una ambivalencia. El mismo progreso que genera bienestar, avances médicos, comodidades y posibilidades de emancipación, también produce nuevas formas de opresión, alineación y barbarie. La técnica y la ciencia, cuando se subordinan a la pura lógica de dominación, pueden volverse en instrumentos de destrucción. Este análisis es muy importante para nuestro resultado de aprendizaje porque nos permite entender la ambivalencia, perdón, de la tecnociencia. La tecnociencia no es buena o mala si en sí misma, pero su orientación puede favorecer o perjudicar profundamente la dignidad humana y la vida en el planeta. Los ODS en este sentido, pueden interpretarse como un intento de corregir o de orientar esa racionalidad instrumental, integrando criterios de justicia, paz y sostenibilidad. Sin embargo, la crítica de estos dos pensadores, de Heidegger y Adorno, también nos advierte, y es que no basta con declarar principios. Es necesario transformar esas estructuras a lógica de poder que gobiernan la producción tecnocientífica. De lo contrario, el discurso de la sostenibilidad y del desarrollo humano corre el riesgo de ser absorbido, convertido en un simple adorno. Un adorno de política que en la práctica continúa reproduciendo dominación y continúa reproduciendo riesgo. Y
continuado con la controversia de la tecnocientífica. Bueno, la guía, bueno, para sí, la guía y para el resultado de aprendizaje nos da un hobby sobre la controversia tecnocientífica. Ese hobby se encuentra en el repositorio de la de las mismas lecturas y contenido bibliográfico. Pues vamos a profundizar algo muy concreto. ¿Cómo se expresa en la práctica los conflictos alrededor de la tecnología? Hay que partir que reconozcamos que la ciencia y la tecnología no avanzan en un vacío negro, sino en medio de disputas sociales, políticas y de la controversia tecnocientíficas suele surgir cuando hay incertidumbre respecto a los efectos de una tecnología, cuando existen valores en conflicto entre distintos factores o cuando está en juego la legitimidad de la decisión. Por ejemplo, comunidades locales, científicos, empresas, gobiernos y organizaciones sociales pueden tener visiones muy distintas sobre un mismo proyecto tecnológico. Estas controversias son importantes por varias razones. Primero, porque obliga a ser explícito los riesgos y las responsabilidades, algo que se conecta directamente con la teoría de las sociedades del riesgo de. Segundo, porque muestran que las decisiones tecnocientíficas no solo son técnicas, sino también políticas morales. Tercero, porque pueden convertirse en escenarios de aprendizaje colectivo y de construcción de nuevas formas de gobernanza. Ahora, desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje de esta tarea, la controversia tecnocientífica son el lugar donde se pone a prueba la fuerza normativa de los ODS. Si los ODS quieren orientar la tecnociencia hacia el bienestar social, deberán traducirse en criterios concretos a la hora de decidir qué tecnología se desarrollan, cómo, para qué y bajo qué condiciones de control y de participación. Así que esta pequeña explicación ofrece una herramienta para identificar en casos reales la tensión entre la sociedad del conocimiento y sociedad del riesgo. Por un lado, se argumenta la necesidad de innovar y aprovechar el conocimiento. Por otro lado, se denuncian los daños, las inquietudes y los riesgos que esa misma innovación puede generar. Y esto se convierte en un desafío consistente en que esta controversia no solo resuelve solo desde el poder económico político, sino desde marcos éticos como lo proponen los ODS. Y vamos a continuar ahora con los ODS como una fuerza normativa. Bueno, esta diapositiva nos concentramos en los objetivos de desarrollo sostenible, tal como aparece en el material del PNUD en la guía de actividades. Los objetivos de desarrollo sostenible surgen como una agenda global que reconoce la interdependencia entre lo económico, lo social y lo ambiental. Son 17 objetivos que buscan, entre otras cosas, poner fin a la pobreza, garantizar la educación de calidad, promover la igualdad de género, asegurar el acceso a salud, impulsar trabajo decente, reducir desigualdades, proteger los ecosistemas y fortalecer instituciones justas y pacíficas. Todo esto bajo el principio de no dejar a nadie atrás. Esto implica que el desarrollo no puede ser no puede ser un privilegio de unos pocos, sino derechos de todas las personas. Los ODS se presentan como un marco normativo que intenta orientar la política pública como la práctica tecnocientífica. Es decir, nos ofrece una serie de metas
y de principio frente a los cuales podemos evaluar si una determinada tecnología, proyecto de investigación o innovación realmente contribuye al desarrollo humano y al bienestar social. Vamos a colocar un ejemplo. Podemos preguntarnos, ¿esta innovación ayuda a reducir la pobreza? ¿Contribuye a la equidad de género? ¿Respeta los límites ecológicos? ¿Fortalece la paz y los derechos humanos? Estas preguntas son coherentes con la lógica de los ODS y permiten conectar directamente la tecnociencia con las ideas de la sociedad del conocimiento defendida por la UNESCO y por Bernal. Sin embargo, que exista este marco no significa automáticamente que la tecnociencia se someta a él. Por eso la guía de actividades nos invita a evaluar críticamente la fuerza normativa de los ODS, es decir, preguntarnos si estos objetivos son realmente capaces de incidir en la dinámica del poder que atraviesa la tecnociencia o si corren el riesgo de quedarse en un plano declarativo y retórico. Esta cuestión será retomada con más detalle, más detalle. Ahora, y vamos a tener un poco los desafíos reales de la inteligencia artificial. Se incluye en la guía como un recurso para colocar ejemplos, cómo se concretan todas estas discusiones en tecnología muy específica y muy actual, lo que es la IA. En en esa conferencia de la IA, o más bien, destacamos que la inteligencia artificial no es un solo conjunto de herramientas técnicas, sino un factor que está reconfigurando la producción de conocimiento, las formas de trabajo, la organización económica y la experiencia misma de la autonomía humana. Sistemas de guía advierten hoy en procesos de decisión, en la selección de información, en la vigilancia, en la automatización de tareas y en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Desde la perspectiva de tecnociencia, la IA es un ejemplo claro porque esta exige grandes infraestructuras de cómputo, inversiones multimillonarias, cooperación científica y también competencias geopolíticas entre grandes potencias y corporaciones. A la vez generan riesgos éticos, riesgos sociales y riesgos políticos. Y que esos son unos sesgos de algoritmos, discriminación, discriminación automatizada, pérdida de empleo, concentración de poder, digamos que una opacidad en la toma de decisiones en todo. Por lo tanto, que abordar estos retos desde la mirada filosófica y crítica, no solo técnica, esto conecta con lo que dice Heiner Adorno cuando advierte sobre los peligros de una razón instrumental y que esa razón instrumental se limita a la eficiencia y también como Beck pensando, sí que lo estamos hablando, cuando analiza los riesgos globales de la modernización. La IA aquí se convierte así en un campo privilegiado para evaluar la fuerza normativa de los ODS, por ejemplo. Podemos preguntarnos cómo se relaciona el despliegue de la IA con el ODS 8 sobre el trabajo decente o con el ODS 10 sobre la reducción de desigualdades o con el ODS 16
sobre instituciones justas. Las políticas actuales de desarrollo de IA realmente están alineadas con estos objetivos o más bien responden a intereses de mercado y de poder. De esta manera, eh, aquí, esta interpelación sirve como un puente entre la reflexión teórica del resultado de aprendizaje que estamos trabajando y los desafíos concretos que ya están presentes en las sociedades. Ahora, en este punto llegamos al corazón de la actividad que plantea la guía, valorar las fuerzas normativas de los ODS frente a la tecnociencia. Para hacerlo debemos articular diferentes autores trabajados. Por un lado, los ODS representan un importante avance normativo, ofrece un marco global consensuado por la comunidad internacional que incorpora metas de justicia social, equidad e integridad psicológica y que proporcionan criterios para evaluar si los desarrollos tecnocientíficos contribuyen o no al bienestar humano. Sin embargo, estas lecturas que hemos trabajado en el día de hoy nos invitan a reconocer varios límites y tensión. Desde ver, comprender que los riesgos generados por la modernización muchas veces separan la capacidad de regulación de los estados y de esas instituciones internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Los marcos normativos van detrás de la velocidad de la tecnociencia. Pensadores como Adorno y Nietzsche nos advierte que la racionalidad instrumental puede puede absorber discursos normativos y transformarse realmente. Es decir, es posible usar el lenguaje de la sostenibilidad o de los ODS como una retórica, mientras en la práctica se mantienen lógicas de dominación y explotación. Con Bernal y la UNESCO, su informe de la UNESCO, nos recuerda que sin equidad real, gobernanza democrática y confianza social, la sociedad del conocimiento se torna excluyente. Si los ODS no se traducen en política efectiva que reduzcan brechas, su fuerza normativa se debilita. Por lo tanto, al responder a las preguntas de la ayuda, ustedes deberán argumentar con base en las lecturas si esos ODS logran ser un contrapeso efectivo frente a las lógicas de la tecniciencia o si su eficiencia depende de procesos más profundos de transformación social, política, cultural. La clave está en una respuesta matizada, crítica y bien sustentada, no en un simple sí. Continuamos. Bueno, estamos llegando a la parte final y vamos a hacer una síntesis de llamado crítico para cerrar esta web conferencia. Como les dije al principio, hagamos una síntesis articulada como espera el resultado de aprendizaje. Con el autor de Echeverría, podemos entender que ya no hablamos de una ciencia aislada, sino de tecnociencia, donde la ciencia, tecnología, economía y la política está íntimamente entrelazada, produciendo tantas innovaciones como riesgos globales. Con el reporte de la UNESCO y el BINDE, distinguimos entre sociedades de la información y sociedades del conocimiento. Y se nos recordó que el conocimiento debe servir a la inclusión
la equidad y el desarrollo humano. Con Bernal vimos que la sociedad del conocimiento necesita una utopía orientadora basada en eticidad, confianza, justicia, gobernanza y sobre todo la sustentabilidad. Con Beck reconocimos que vivimos en una sociedad de riesgo donde los peligros manufacturados por la modernización se vuelven globales, complejos y equitativos. Por Hoyner y Adorno, fuimos conscientes en esta conferencia de la ambivalencia del progreso y del riesgo de una razón instrumental que convierta al ser humano a la naturaleza en objeto de dominación. Y sobre todo la controversia de científica, observamos cómo estos conflictos se hacen visibles en casos concretos, donde actores diversos disputan el sentido y la legitimidad de la tecnociencia. Con los ODS pudimos identificar un esfuerzo normativo global por orientar el desarrollo hacia la justicia y la sostenibilidad. Y la conferencia del video de la UNAC vimos un ejemplo actual de cómo la tecnociencia reconfigura la vida social y pone a prueba la capacidad de los ODS para, para encauzar estos procesos. Estimados y estimadas estudiantes, el reto del resultado de aprendizaje 3 es que ustedes logren articular todos estos elementos en un análisis crítico propio, que no solo repitan las ideas de los autores, sino que las vinculen, las comparen y las apliquen a las preguntas sobre la fuerza normativa del ODS frente a la tecnociencia y a la sociedad. Con esto cierro esta webconferencia, agradeciendo su atención e invitándolo a que retomen estas ideas al momento de elaborar su actividad, siempre con rigor, profundidad y sentido ético. Muchas gracias por la atención prestada.